Mil mensajes. Hoy estamos con el número 272 y este número nos trae una advertencia, peligro con la venganza. Y realmente la venganza es un elemento de la dinámica humana, de toda dinámica humana en donde hay conciencia, en donde hay amor, en donde hay odio y por lo tanto la venganza forma parte de nuestra realidad cotidiana. Lo malo es que se le dé demasiada importancia. Lo bueno es que la venganza se debe equilibrar y ya vamos a ver cómo se puede reparar a través de la justicia y a través del perdón, que son dos elementos también muy importantes en nuestras realidades humanas. ¿Qué consideramos nosotros venganza? Venganza es el daño que se le quiere hacer a quien una vez hizo un daño. Es decir, y puede ser una venganza, fíjense bien en el concepto, porque puede ser una venganza que yo estoy haciendo para un daño que hicieron conmigo, con los míos, o inclusive un daño que le han hecho o que le hicieron realmente a una personalidad que no soy yo ni es parte mía, sino que lo hago por identificación. Y esto yo creo que es muy importante porque esto señala en lo positivo el espíritu de justicia del ser humano, pero en negativo en el hecho, por ejemplo, que hay muchos hijos, segunda, tercera, cuarta generación, que todavía están pagando los daños que hicieron sus antecesores. Y esto realmente consideramos que es injusto, injusto realmente a ese nivel y todavía consideramos que la venganza no debe ser, que la venganza hay formas de enfrentarlas que son mejores, más nutritivas que la venganza. Y una de ellas, por supuesto, la justicia. ¿Por qué aparece una venganza? Está muy claro, por el daño que se ha recibido o por el daño con el cual nosotros nos identificamos con quien lo recibió. ¿Para qué la venganza? Y aquí el para qué la venganza es realmente muy importante porque la venganza se hace generalmente para reparar un daño, para compensar un daño, un dolor, un sentimiento, una emoción, unos daños de cualquier tipo, incluso materiales, que se les ha ocasionado a alguien. Entonces, la venganza es para cobrarse ese daño, para reparar ese daño. Y esto nos lleva a una reflexión, que si realmente muchas veces los daños se reparan con esto. Y esto, creo que lo importante es que si ese daño fuese de tipo material, realmente se puede reparar con todo esto, pero si ese daño es un daño moral, es un daño tan importante como, por ejemplo, una vida humana, ahí realmente entran otras cosas que hay justicia para enfrentar eso. Ahora, el problema es cuando la realidad no ofrece los parámetros de la aplicación de la justicia y aquí está quizás el origen de muchas venganzas que no sienten que realmente se ha reparado, ni siquiera se ha perdonado esto, y entonces comienzan las grandes venganzas. Venganzas que entonces van a generar y pueden generar, como de hecho lo hacen, unos círculos viciosos en el cual alguien alguien se venga, repara el daño, entonces quienes fueron dañados esta segunda vez, otra tercera vez, dañan a quien dañó y se vuelven unos círculos viciosos realmente muy difíciles de romper y forman parte de toda la literatura, de toda la historia y de toda la literatura humana, de todos los relatos que nos hacen, siendo tan importante la venganza que, por ejemplo, y esto lo conocen muchos escritores, cuando la trama no está buena, aparece una venganza y todo el mundo le llama la atención. Porque, y aquí está lo positivo, en la parte positiva, la venganza significa el deseo de reparación. Esto, muy grosso modo, es la venganza. Hay que tener mucho cuidado con la venganza, inclusive con la misma palabra. Y hay que no confundirla con la justicia. Hay que esperar que la justicia haga su papel en la reparación de los daños. Y luego de la reparación de los daños,
es cuando aparece la segunda palabra que nombramos al comienzo de este mensaje, y era el perdón. Es muy difícil perdonar si no hay una reparación anterior, si no hay justicia anterior. De todas maneras, el ser humano es muy amplio, sus pensamientos y la condición humana nos permite todo, y hemos encontrado inclusive seres que primero perdonan y después reparan. Y eso realmente no lo vemos como muy frecuentemente, pero eso puede pasar. Hay que tener mucho cuidado con la venganza, de dónde es la venganza, de cuándo es la venganza, si es como dijo Mario Puzo en El Padrino, la venganza viene mejor en plato frío, cuando la gente ya no se acuerda del daño que hizo y entonces ahí se les aplica. Cuando hay que ver quién genera la venganza. Hay familias que pierden gran parte de sus hijos por una venganza, una afrenta que se le hizo al padre o al abuelo. Hay que ver todo esto, hay que mezclarlo mucho con muchos conceptos como honor, como dignidad, como orgullo, y esto realmente yo creo que es un tema importante, y yo les pregunto a ustedes cuál es la posición de ustedes, respetando mucho cada una de las posiciones, en especial si cargan una venganza desde hace mucho tiempo porque no existió la justicia necesaria para repararla. Pero racionalícelo, piénselo y busque una salida adecuada. Este es peligro con la venganza, y realmente es una reflexión muy importante, y yo, para que reflexionen sobre esto y lo vuelvan mucho más agradable, los dejo con este hermoso cuadro de Enrique Rojas. Enrique Rojas, un pintor venezolano, usted puede ver parte de su obra en el Patio Latinoamericano del Arte, en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, en Caracas, en Venezuela, en esa Caracas que está reflejada ahí, y siempre él con su elemento del lápiz. Fíjense que hay un lápiz que atraviesa parte de la ciudad y es un lápiz. ¿Qué querrá decir el artista con esto? ¿Qué interpreta usted? Interesante. Será entonces hasta el próximo de los 1000 mensajes.